mensaje que quiero compartirles hoy, he tratado de interpretar muy bien lo que está pasando en la mentalidad con la cual nos están induciendo a pensar, a cómo pensar, y a tratar de contextualizar cómo es que el reino de Dios siempre tiene algo que decir, siempre ha tenido algo que decir por todas las edades. Y nosotros dentro de la iglesia podríamos pensar en que nuestra gran labor indudablemente tiene que ver con predicar el mensaje. Pero hoy más que nunca creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy profundo por depurar muy bien cómo entregamos el mensaje, porque la gente no nos va a entender si nosotros no hacemos el ejercicio de empatizar con todas las mentalidades con las cuales ellos están siendo influidos, y porque es muy probable que usemos terminologías que solo entendemos nosotros, los evangélicos. Y el canuteo, por así decirlo, no sirve para que las personas comprendan acerca del amor de Dios. Tiene que venir una actualización de parte del reino de Dios, tiene que venir una actualización, y nosotros como iglesia, como cuerpo, una vida colectiva que somos los creyentes en el Señor, tenemos que aprender a articular correctamente la voz de Él. No basta con que nosotros enrostremos textos bíblicos que nadie entiende. Yo creo que hoy día más que nunca tenemos la responsabilidad de hacer el ejercicio de desarrollar una empatía verdadera respecto a nuestra sociedad. ¿Cuáles son las metas que perseguimos en realidad? Nosotros estamos hablando como iglesia en una serie de mensajes o determinados énfasis. Estamos hablando de conquistar. ¿Qué es conquistar desde la perspectiva del reino de Dios? Creo que no es solo pensar en tener un mejor lugar. La conquista mayoritaria que persigue el Señor tiene que ver con la gran comisión. La gran conquista que espera el Señor es que nosotros nos dediquemos a esa labor que Él nos encomendó. Me refiero al Señor Jesucristo, cuando nos dijo que teníamos que hacer de las naciones sus discípulos. ¿Cuál es la meta que perseguimos o que tú persigues como iglesia? Primero, es que el Señor Jesucristo sea reconocido como la gran alternativa de Dios o del reino de Dios para las naciones. ¿Cómo es que se ha dado a conocer Dios? El Señor se ha dado a conocer a través de su Hijo. No hay ninguna otra manera. Dios no es una religión. No es que alguien pensó buenas ideas para tener buenas intenciones para las naciones. Este conflicto tiene una larga data y por las edades se ha disfrazado de distintos tipos de debates filosóficos. Pero al final de cuentas, todo se reduce a dos reinos, a dos mentalidades, a dos formas de hacer sociedad, a dos formas de crear desarrollo y propuestas para que las personas obtengan de parte del reino de Dios la edificación que Él quiere, y obviamente de quien no se quiere hacer parte o no, por ignorancia o por voluntad personal, no se quiere someter a la invitación que Dios hace para vivir como Él plantea. Bueno, regirse por lo que esos gobiernos o esos reinos que ya piensan también de antemano hacia dónde les van a dar un determinado destino, les lleven. Desde esa óptica, seguir a Jesús es voluntario. La invitación de Dios es libertaria en ese sentido, porque Él no impone que tú y yo lo sigamos, sino accedemos a que voluntariamente hacemos de Él, lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas. El primer gran paso que tiene que dar cada persona para entrar al reino de Dios, entrar y ver el reino de Dios en acción, es reconocer la obra que Jesús ha hecho por él o por ella. Jesús murió por toda la humanidad. La Biblia dice que Dios te amó de tal manera
que su Hijo fue sacrificado en el lugar de todos nuestros pecados, para que creyendo en Él, es decir, teniendo fe en ese sacrificio, validando ese sacrificio, cuando tú lo asumes como una opción que te trae un beneficio personal también, crees que Él tiene el poder de perdonar pecados, crees que Él se levantó de entre los muertos. Si tú crees eso, entonces, dice la Biblia, y te animas a confesar con tu boca que Jesús es ese Señor que venció la muerte, que venció el pecado, pero que desde este día en adelante, cuando tú haces esa decisión de fe y te animas a decir, yo ya no veo a Jesús solo como el histórico personaje de hace miles de años, sino que ahora lo estoy mirando como aquel que me trajo la libertad, el perdón de los pecados para mí personalmente. Por eso es que el Señor te invita desde lo particular a lo general. Primero te va a golpear la puerta del corazón personal y te va a decir, yo te amé de tal manera que hace alrededor o más de 2000 años ya di mi vida por ti. La reacción que tú tengas frente a ese sacrificio es lo que marcará la diferencia de si entendiste y asumiste que el amor del Señor ya te amó. Hay algunas personas que hoy día están confundidas pensando, me han ocurrido tantas tragedias en la vida, me han ocurrido cosas horrorosas. ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me ocurrieron esas cosas traumáticas? Estaba, solo que no lo viste. Y estaba pensando en ti desde antes de crearlo todo incluso. Pero si quieres tener un punto de partida, te puedo decir que el Señor estaba desde la cruz del Calvario, donde Él dio la vida por todos nosotros, pecadores en realidad, desde ese momento en adelante marcando un precedente para que en algún momento de tu historia alguien te predique, alguien te haga ver que tú ya has sido amado por Dios. Pero la conexión con Él está en ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros, por la humanidad. No todos reaccionan de la misma manera ante el llamado, ante la demostración concreta del amor de Dios. Dios no nos trajo una idea superficial o subjetiva de su amor. Su Hijo sangró en esa cruz, recibió el oprobio sobre Él, pagó el castigo. La Biblia dice que el castigo de nuestra maldad fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Cuando Él sufrió, cuando Él soportó todo ese calvario, todo ese sacrificio que hizo, todo el sufrimiento, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y entonces Dios está esperando que la humanidad tenga alguna reacción. El amor de Dios ha emplazado a la humanidad. ¿Cómo? A través del sacrificio que ha hecho ya por amor. No está diciendo un día va a venir un Salvador, lo profetizó, pero ya ocurrió, ya se cumplió. Él ya estuvo en la cruz, cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento y está cumpliendo las de este presente y continuará hasta que Él venga como lo ha prometido y lo ha profetizado por segunda vez. Así es que, ¿cuál es la meta que perseguimos en realidad nosotros? Si estamos hablando de conquista, lo que menos podríamos hacer es pretender conquistar solo lo externo. Esto habla de una realidad que a nosotros nos ha hecho mucho bien, porque de manera íntegra tenemos un testimonio que nos ha animado. Hoy más que nunca nos anima a ver caras nuevas, nos alegra. Espero de todo corazón que esta sea una mañana, una tarde ya, en donde el Señor Jesucristo tenga acceso a tu vida y si estás lejos te reconcilies con Él y si nunca realmente has entregado tu vida a Él, te animes a creer que esta sea la tarde en donde toda la historia de tu propio ser va a cambiar para siempre y te vas a dar la oportunidad de asumir que el Dios que creó el cielo y la tierra sí te tenía contemplado dentro de su corazón, que sí eres importante para Él y que desde este momento en adelante Él va a abrir nuestro entendimiento para que lo conozcamos tal cual como Él quiere ser conocido. Dios no es una religión, el Señor no es una filosofía, Él es real, Él es más real que nosotros mismos. Y se ha demostrado por las edades que ese sacrificio que ha hecho y que profetizó de antemano con tanta fidelidad, lo cumplió al pie de la letra y sigue siendo igual de efectivo aún en esta época que los sociólogos le llaman la posmodernidad, que es un poco de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que perseguimos?
Dijo Jesús, vayan y hagan discípulos todas las naciones. Las naciones deben escuchar de Jesús, pero entender que el discipulado, ¿cierto?, que es una palabra que creó la iglesia. ¿Por qué? Porque es una manera de dar a entender que esa acción permanente que el Señor nos pide que nosotros fomentemos sobre la tierra, se dé a través de nuestro vivir, que todo lo que nosotros somos manifieste que somos en primer lugar discípulos de Jesús y que las naciones deben conocer quién es el Señor para que ellas también vivan con el ejemplo de Él. No me voy a meter ahí en un gran tema que es una controversia, pero lo dejo para los que son más inquietos. Hay una versión original que dice, id y doctrinad a todos los gentiles. ¿No? Por eso lo dejo ahí, para que el que escucha entienda. Pero en términos generales Jesús quiere que todas las naciones conozcan quién es Él, cómo piensa y cuál es la propuesta que Él tiene para las vidas de todas esas naciones. Cuando decimos naciones, la gran meta de discipular las naciones, estamos hablando de enseñar cómo vive Jesús en cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros, cómo Él se revela a través de la experiencia. Muchos de los que aquí estamos tenemos testimonios de no solo palabrerías, hemos sido sanados sobrenaturalmente, hemos sido liberados sobrenaturalmente, somos testigos oculares, igual que el primer siglo, de la obra portentosa del verdadero poder de Dios. No somos un montón de borreguitos como nos quieren mostrar de pronto en las noticias que van hacia donde el pastor dice. En este lugar no robamos los diezmos, está todo invertido como corresponde y que el Señor se lleve preso a todos los sinvergüenzas que ocupan lugares que dicen que son siervos de Dios pero no lo son. Que el juicio siga cayendo hasta que se limpie, porque un verdadero avivamiento tiene que darse para que el discipulado de Jesús afecte realmente a las naciones. Amén, que así sea. Y nosotros aguardarnos a ser un ejemplo verdadero. La gran meta de discipular entonces las naciones, ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros, cuando hablamos de naciones, tenemos que reducirlo a personas. Las personas viven en determinadas regiones, ellas van adquiriendo una manera de pensar. Hay un tremendo debate hoy día que dice que todo lo que las personas piensan y los valores que adquieren son modelados por su entorno. No sé si han escuchado hablar del heteropatriarcado, que esa es una figura muy posmoderna que asume que nosotros somos solo el producto del entorno que nos ha modelado. Si bien es cierto, entendemos que tiene una gran influencia en nuestro entorno. Definitivamente, cuando nosotros asumimos que Jesús ha venido a ser una morada en nuestras vidas como el Señor de nuestras vidas, nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas modeladas no afectan nuestro ser todavía. Pudiste haber crecido en un ambiente alcohólico, pero tú no practicas el alcoholismo, no por religión, sino porque hay una naturaleza diferente viviendo dentro de nosotros, etcétera. Hay gente que viene con distintas amarras generacionales o malos ejemplos generacionales y que ahora en Cristo no siguen repitiendo el patrón. No solo porque alguien le dice no lo haga. Bueno, un misterio ahí. Naciones son personas, las personas tienen una forma de pensar y creo que la guerra de los reinos y en la guerra de los reinos, cuando hablamos de reino, el reino de Dios, a veces lo miramos muy místico, ¿no? Nos imaginamos de todo tipo de figuras, un poco, no sé, se me viene a la mente hasta Condorito, con los ángeles medio aburridos, con una arpa en el hombro, así caminando por el cielo o por las nubes. Pero el reino de Dios, o el gobierno de Dios, que es un sinónimo, habla de una mentalidad que Dios tiene. Hay una forma de pensar que tiene el reino de Dios. Hay una forma de pensamientos, de valores, de prioridades que establece el reino de Dios. Y también hay un antirreino de Dios. Y el antirreino de Dios plantea generalmente todo lo contrario a lo que es el sueño que persigue el Señor. Yo puse ahí en el ejemplo gráfico, desde esa perspectiva las ideas sí importan.
Sí importa que nosotros clarifiquemos cuando decimos Jesús a quién nos referimos. Porque para mucha gente puede ser una religión. Nosotros entendemos que es el Hijo de Dios, quien dio la vida por la humanidad, resucitó, venció la muerte, hoy día está sentado a la diestra del Padre, lleno de autoridad, lleno de poder. Él es la manifestación del poder de Dios hoy día, Él es la articulación. Si tú quieres entender cómo es Dios, mira a Jesús y te vas a dar cuenta, Él es el sermón perfecto. La voz de Dios, del Padre, está articulada en el Hijo. No es necesario escuchar un misticismo, si bien es cierto, Dios habla de maneras audibles de pronto. Si quieres escuchar a Dios, mira a Jesús, mira su ejemplo, lee lo que está escrito de Él, cómo Él vivió, cómo Él sintió, cómo Él pensó, cómo Él estableció lo que Dios dice, lo que el reino, el gobierno, el orden de Dios establece, y estará cercano al Padre. Las ideas sí importan. Hoy día, que es hacia donde apunto el mensaje de hoy. Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, y si nosotros lo somos, debemos ser un ejemplo permanente todos los días, no solo en el culto. Andar como Él anduvo es vivir como Él vivió. Es tener un ejemplo de vida que sea irrefutable, no por el que dirán, sino porque las naciones necesitan mirar ejemplos contundentes, que es de lo que se carece hoy día. Hoy hay una crisis en todo tipo de liderazgo, y en eso nos afecta el desafío a nosotros como iglesia. La gente no cree en ningún tipo de institución, la gente ya no cree en ningún tipo de ejemplo que se planta frente a las distintas sociedades, porque en cada uno de esos ejemplos hay malversaciones de todo tipo. Las personas, institucionalmente hablando, han decepcionado en todas las esferas de nuestra sociedad. Cuando yo digo políticos, sea de izquierda, sea de derecha, la mayoría de nosotros tiene una idea, y es porque no hay buenos ejemplos. Cuando decimos iglesia, lamentablemente la iglesia católica hoy día cae a pedazos porque ha estado escondido toda la aberración de la pedofilia, los abusos sexuales, el insistir con vivir, por ejemplo, en un modelo que Dios no ha diseñado. Yo no sé por qué se les exige a los curas no casarse, cuando la naturaleza con la cual Dios nos creó es que nosotros nos multipliquemos. Por lo tanto, siempre habrá inherente en nosotros una forma de mirar la vida y de sentir una atracción natural por el sexo opuesto, porque Dios quiere que a través de ese diseño se multipliquen las sociedades. La idea de Él es que los matrimonios den a luz hijos que sean discípulos del mismo reino de Dios. Y hablé del modelo del reino, porque del otro ya estamos archisaturados. Cuando se den cuenta el final que tiene todo eso, es horripilante, ¿no? No hay nada bueno ahí. Cada generación ha sido expuesta a ideas que son modeladoras. El apóstol mismo, Juan, dice: no améis al mundo, entendiendo al mundo como un sistema de pensamiento, ¿no? Porque antes nosotros éramos como bien canutos para pensar y sentir. Entonces a los mundanos les decíamos a la gente que no conocía al Señor, los mundanos eran los que tenían como acceso al infierno, que más mandábamos gente al infierno que para el cielo. Pero el mundo es un sistema de orden. Cuando me encontré con algunas sorpresas cuando busqué en San Google la definición de posmodernidad, muchos lugares lo definen como el nuevo o parte del nuevo orden mundial. Y eso está ocurriendo enfrente de nuestras narices, ¿no? Algo que nosotros mirábamos como escatología, ¿cierto? Algo que va a ocurrir en el futuro, en los postreros tiempos. Hoy ya el nuevo orden mundial, que es la propuesta del antirreino de Dios, está tomando posicionamiento enfrente de nuestras narices. Ya no hay que encontrarlo en el dólar escrito, así como escondido con el triangulito y el ojo al medio, y en códigos, ¿cierto? Todo lo que hemos estudiado, y ahí dice masón y el nuevo orden mundial. Suena raro así mistificarlo de esa manera, pero cuando pasa al mundo de las ideas
¿Y cómo es que están modelando a las naciones? Con esa forma de pensar llega el instante en donde nosotros como iglesia debemos despertar a la realidad de que debemos estar llenos del Espíritu del Señor y con una propuesta concreta a las naciones. No podemos andar medio predicando. El Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entendiendo este sistema o este, hoy día, nuevo orden mundial, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿por qué el mundo? Porque está planteado con todo esto que tiene que ver con los deseos del hombre, sin el orden, sin la sujeción, sin la proyección que Dios quiere que le den a esos deseos. Entonces hoy día el hombre, mira, esto está escrito por el apóstol Juan. Estamos hablando de después del primer siglo después de Cristo, pero ya estaba escrito aquí dónde iban a estar apuntados los dardos y de qué manera pretendería ser usado el hombre en contra de Dios. Bueno, satisfaciendo los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, porque todo eso no proviene del Padre, no proviene de Dios, sino del mundo. Pero aquí hay algo escrito, dice el apóstol, dice, y el mundo pasa. Esa cosa, toda, si se van a dar cuenta, van cambiando como de tendencias porque no soportan estar vigentes, no tienen el poder de la vigencia, no tienen proyección realmente, generacionalmente hablando, de durar mucho, menos ahora. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, aquí van algunas. ¿Cuáles son las ideas que hoy día están modelando a nuestra sociedad? Si nosotros queremos discipular a esta sociedad, si queremos enseñarles, predicarles de Jesús, tenemos que entender cómo está pensando nuestra sociedad. La posmodernidad es una forma de pensamiento que nace desde, bueno, algunos creen que nace desde los años 70 o desde antes incluso, pero el consenso general dice que por lo menos desde los años 80 en adelante comenzó a influir sobre la mentalidad de la filosofía, de la arquitectura, de las artes, esta forma de pensamiento que es como contestataria, tiene una crítica. Primero que todo nace de un resentimiento. Qué curioso, ¿no? Toda ideología que está fundada en los deseos, ya sea de la carne o en las vanaglorias de la vida, o qué sé yo, o en el alma herida en el fondo, siempre necesita a alguien a quien atacar, porque si no tiene a ese alguien a quien atacar, no tiene razón de ser. No, es reactivo, no es proactivo. No nace con una propuesta que no sea destruir algo primero para, entre comillas, construir. De eso el mundo tiene suficiente y por todas las edades ha quedado demostrado que no es capaz de sostenerse. La posmodernidad nace como un movimiento cultural a fines del siglo XX, desde el año 80 en adelante en realidad, y fomenta el individualismo. La modernidad, que es una forma de pensamiento que pretendía, por ejemplo, hacer felices, pensó mucho en las sociedades, en las vidas colectivas, usando la tecnología y qué sé yo, son criticados por la posmodernidad, por los pensadores de esta filosofía o de esta forma de pensar, diciendo que el modernismo ha fracasado, que esta es una sociedad fracasada, que por eso tenemos que replantear. Ellos están redefiniéndolo todo, están redefiniendo la familia, están redefiniendo al ser humano incluso, ¿no? De tal manera que el individualismo, antiguamente el énfasis era que las sociedades tuvieran beneficios en común, pero ahora lo que se está esperando es que el individuo sea feliz. Ellos dicen no existe esta cuestión de la vida colectiva, ¿ves? Cuando la Biblia dice el cuerpo de Cristo, refiriéndose a una identidad colectiva que valida la intencionalidad de una sociedad que viva en la justicia de Dios, que viva como la justicia de Dios lo plantea, ya es, si te das cuenta, la posmodernidad es un anticristo directamente, porque ellos dicen no existe la felicidad colectiva, solo existe la felicidad individual. Entonces todo depende, se relativiza todo, porque si para ti la felicidad es, no sé, robar, esconder cosas de otro, como todo es relativo, como la verdad depende de las circunstancias, no de determinados patrones o estándares, cualquier cosa sirve aquí. El individualismo fomenta
la soledad del hombre, porque cada vez nos vamos distanciando más incluso de nuestros seres cercanos. Yo soy importante. Mi felicidad. Tengo derecho a ser feliz, cantaba. No sé si era posmoderno, pero hoy día sería como una bandera de lucha, ¿no? Yo tengo derecho, mi yo. Está en la redefinición que hoy día plantea en la posmodernidad, que ha sido capaz y lo logró. Ha logrado separar a una mamá que tiene en su vientre un feto y pensar que ella tiene como el derecho a no darle derechos a él. El aborto está pensado en una mentalidad posmoderna porque lo único que importa es que esa mujer sea feliz. Pero le aseguro que cuando mate a su hijo, lejos de alcanzar la felicidad, se va a atormentar aún más. Porque abortar es traumático. Las personas lo piensan ideológicamente. Veía un experimento que hacían el otro día en las redes sociales y una persona le preguntaba ¿qué piensan algunas mujeres? ¿Qué piensas del aborto? Sí, bueno, estoy de acuerdo. Le dice, ¿te puedo mostrar un aborto en vivo? Y después me dice si piensan lo mismo. Cuando ven lo traumático que es el aborto, cómo tienen que despedazar a esos seres humanos, las mujeres cambiaban de opinión. Decían, nunca me imaginé que esto era así. Porque las personas se imaginan, tienen una mentalidad fantasiosa, ilusoria, creen que van a apretar un botón y de repente va a desaparecer esa vida. Y como ellos la deshumanizaron, el individualismo planteado lo ha deshumanizado de tal manera que ni siquiera le dan, porque hoy día muchos abogan hasta el aborto en la última etapa, ¿no? Ni siquiera le quieren dar una sepultura, no es un ser humano, así que lo meten en una bolsa de basura y lo botan como desechos. El individualismo que te está diciendo y que le está diciendo a nuestra sociedad que solo preocúpate de ti, de nada y más que ti, es la gran mentira con la cual van a ser infelices muchísimas próximas generaciones. Porque somos seres y tenemos individualidad, Dios respeta determinados parámetros con los cuales Él mismo nos creó en esa individualidad, pero nos ha hecho complementarios con los demás. Somos un complemento y cuando somos ejad, ese misterio del hebreo, ¿no? Cuando somos ese uno plural que aprende a desarrollar una identidad colectiva. ¿Ves? Mi esposa y yo somos un matrimonio, tenemos una identidad colectiva que tiene roles, funciones que tiene que perseguir, tal cual como Dios las ha diseñado. Así que el interés por el bienestar colectivo para la posmodernidad no existe. Ellos dicen, no, esta cuestión es de la sociedad, no se va a dar nunca, la felicidad está en el individuo. Entonces divorciaron al individuo de todo su entorno y de los compromisos que genera el entorno. En segundo lugar, o tercer lugar, según la posmodernidad, las generaciones anteriores creían en utopías. Y en eso, bueno, hay parte de ello que tiene bastante razón, ¿no? Se hablaba de la utopía del socialismo. O sea, es como bien contradictorio sabiendo que no se va a cumplir nunca, pero somos unos eternos soñadores. Y ellos dijeron, nos aburrimos de estos planteamientos, ¿cómo perseguir algo que nunca se va a alcanzar? Entonces, mejor digamos que lo que importa es el momento. Solo importa el momento. ¿Qué, no te parece extraño y posmoderno que quieran o pretendan sacar el ramo de historia de los colegios? Porque para ellos el presente es lo único que vale, el momento. El pasado no importa, porque a lo mejor a tu abuelo le pasaron cosas buenas o malas, pero como tú eres el foco, el yo, nadie más que yo, entonces ¿qué importa la historia que trae tu familia? Olvídala. ¿Qué importa la historia que tiene tu país? Ignóralo. Preocúpate de ti. Sé feliz tú, alcanza tú, edúcate tú, y cuando tengas títulos, pásalo bien tú, viaja tú. Tenemos a los millennials por ahí viajando por todos lados, pero son un montón de solitarios, queridos. Son como árboles sin raíces. Van a conocer el mundo entero, van a crear un perrito porque no tienen pasta para criar a un hijo, porque es mucha responsabilidad el cabro chico. El cabro chico es un cacho.
Tus padres no te trataron así. Y si fue así, creo que Dios tendrá su paternidad para darte a conocer que desde siempre ha tenido algo mejor para ti. Según la posmodernidad, las generaciones anteriores que creían en utopías, entonces nos han hecho desechar el pasado y el futuro es incierto. Hoy es el momento. Hoy, preocúpate hoy. Pero si tú no piensas hoy, ¿qué vas a cosechar mañana? Vas a hacer tu tierra, la vas a sembrar de cualquier cosa. Y aquí hay un principio del reino de Dios. Dice el Señor, les aseguro a todos los hombres que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que Dios es un Dios amante de los procesos, nos quiere conscientes de ello. Yo creo que tenemos que valorar todo lo bueno del pasado y proyectar un futuro. El Señor es un Dios de fe y quiere decir que Él sabe cuál es el futuro. Por lo menos con cuál futuro ha soñado para nosotros, para sus hijos, que ha esperado también tan pacientemente durante tantas edades. El progreso, por lo tanto, para la posmodernidad es solo posible de manera individual. Los ideales, por lo tanto, no son tan importantes. Se han reemplazado más bien como productos de consumo. Lo que te hace feliz a ti, eso está bien. Consúmelo. Puedes consumir lo que se te antoje, porque tú eres la persona importante, tu yo. ¿Te das cuenta cómo las personas se quitan blindajes? ¿Cómo no va a ser beneficioso? Escuchar a un anciano que te quiere, por ejemplo. ¿Cómo va a desestimar al padre, a la mamá, que está preocupado por ti, que te quiere dar los consejos que ha recopilado en la vida? Pero hoy día el exceso de ese superindividualismo hace personas tontas por las sociedades, tomando decisiones que son a todas luces una estupidez. Es más importante, según esta lógica, en realidad, y aquí, ojo querida iglesia, para la posmodernidad es más importante cómo se entrega un mensaje que el mensaje mismo. Entonces nosotros hoy día estamos aquí llenos de cosas modernas, tecnología, pero si esto es lo más importante, estamos perdiendo el tiempo. Lo más importante es Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, la obra que sigue vigente, el poder del Espíritu del Señor que sigue manteniendo vigente su gracia, porque hay hoy día una competencia entre congregaciones. ¿Quién tiene la posmodernidad o la modernidad más vanguardista? Pero si eso no se traduce en gente que conoce al Señor, mejor votamos toda la cuestión y nos dedicamos a orar y a hacer como lo han hecho todos los cristianos desde el comienzo. Porque la posmodernidad igual afecta nuestras propias posturas y sin darnos cuenta. Es relativista, la verdad es de acuerdo al sentir personal. No sé, pues, esa es tu verdad. Mi verdad es que yo tengo otra experiencia. Y eso es lo que me valida. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. El que tiene una propia opinión y dice que esa sabiduría que sigue de su propia opinión es por donde se rige, se está restando un montón de blindajes con los cuales la vida y el reino de Dios lo quiere asegurado para que en las próximas generaciones, en los próximos años te vaya bien. No seas sabio en tu propia opinión. Jóvenes amados, no sean sabios en su propia opinión. No, es que yo creo. Cuando yo me acuerdo, mi papá está con el Señor, pero cuando peleábamos, no sé, tiene que haber sido mi cara. Pero cuando él me miraba y me decía, y no sacáis nada con estar echándome garabatos en tu corazón. Lo que quiero decir es que cuando alguien nos está diciendo que estamos equivocados, a nadie le gusta. ¿A quién usted le gusta que le digan está equivocado y que más encima tengan razón? Es molesto. La carta a los Hebreos dice que cuando el Señor te corrige, la reacción obvia que va a venir es como enojarse, amargarse, tener ganas de contestar.
que no te causa alegría la corrección en la primera etapa, pero el resultado que deja esa corrección con el paso del tiempo, como se demuestra, te hace tener gratitud y una actitud de reconocimiento a aquel que te salvó de cometer errores por causa de un buen consejo. Hoy día tenemos muchos hijos pseudo hijos de Dios posmodernos. Les gusta ir al culto, escuchar canciones entretenidas, levantar las manos, pero cuando el reino de Dios, la palabra del Señor le dicen algo que no, tienen 1000 argumentos para decir por qué van a continuar siendo rebeldes. Porque yo. Incluso algunos validan su experiencia con Dios. Yo he estado muchas veces en mi oficina conversando con personas, mira, la Biblia dice esto. No importa, pastor, eso es lo que dice la Biblia, pero el Señor a mí me enseñó otra cosa. O sea, Dios, solo en Él contradijo lo que está escrito y demostrado durante miles de años. Vota la posmodernidad, querido. Vota las influencias. ¿Se tiene que hacer todo lo que el pastor dice? No. La Biblia es el gran referente. Ahora, si usted no conoce la Escritura, le doy el gran consejo, dedíquele harto tiempo a eso. Si usted invierte harto tiempo, hoy día casi es una burla como las redes sociales te dicen. Yo por lo menos prendo mi teléfono y en todos los fines de semana me dice, casi como burlándose, me dice, esta semana has estado en las redes sociales algo así como 5 horas, 30 minutos. Yo digo, ¿cuánto tiempo pasé? Bueno, algo efectivo es, ojalá el fin de semana, reduciendo eso y tú hayas pasado más tiempo leyendo las Escrituras, orando al Señor, reduzca ese índice de exceso de navegación, tiene un nombre, el cibernauta. Dejar de ser tan cibernauta para empezar a ser un discípulo de Jesús. ¿Cómo te haces discípulo de Jesús? Primero validando la obra que Él hizo y cada día viviendo en una sociedad que no, hoy más que nunca, ahora para ser hijo de Dios hay que ser más valiente. Antes era diferente, ¿no? 20 años atrás yo decía, soy un ministro del Señor, soy pastor, y te miraba, qué lindo la labor que hacen. Ahora, te robáis los diezmos. Es como lo que está en el ambiente, eso es lo que se piensa. Pero quiero demostrarles que nosotros, bueno, en todos nuestros años de ministerio lo tenemos archidemostrado, pero quiero demostrar también a través de estos mensajes que no somos un montón de tarados, que alguien nos lavó el cerebro como nos quieren presentar en las sociedades. La arrogancia de muchas personas que están en autoridad nos faltan el respeto, pero el Señor tratará con ellos también. Cuando nos dicen, oye, pero tú y pídele a tu Dios. A alguien muy cercano a mí le dijeron esto, ¿no? Anda y pídele a tu Dios y tocáis el pandero. Tocáis el pandero y después el Señor tu Dios te responde. Ese Dios del que Él se está riendo es el Dios que levantó de los muertos a mi mamá, partió mi papá primero, la salvó en el Hospital Salvador, quedó registrado el tremendo milagro que el Señor hizo. Nosotros cambiamos, fuimos transformados porque ese Dios decidió, tomó la iniciativa de revelarse a nuestras vidas. Yo cuando digo conozco al Señor, no es que leyendo la Biblia llegué a un montón de conceptos. Dios, Él se reveló a mi vida, me cambió su naturaleza, su espíritu vino a ser una morada dentro de mí. Y eso es lo que quiero compartir con las naciones. Jesús no es una religión. Si tú te animas hoy día a abrir la puerta de tu corazón, Él se encargará de demostrarte que está vivo, que Él venció realmente el pecado, que la muerte y el reino o toda la mentalidad con la cual quieren anular lo que dice la mentalidad del reino de Dios tendrá validación, no porque te lavaron el cerebro, sino porque la sobrenaturalidad de Él va a actuar en tu vida. Así que pueden pensar lo que quieran de nosotros, pero seguiremos hasta el final de nuestros días aseverando que el Señor Jesucristo está vivo, que es real, que es superior a todo lo que existe, que Él es el Rey de todas las naciones y que Él es el único que tiene el poder para transformar la vida del hombre. No será con las mentalidades o con las ínfulas y con las montones de ideas con las cuales están engañadas las naciones. Esto ha ocurrido en todas las edades.
La iglesia ha sido exigida por todo lo que ha sido el emplazamiento de las tinieblas y su mentalidad, pero siempre ha salido vigente el Señor Jesucristo. Me recuerdo cuando por ahí se dijo en Alemania que la Biblia, se levantaron los pensadores, librepensadores, ¿cierto?, diciendo la Biblia va a desaparecer. Y ¿sabes qué? Alemania fue el lugar de proliferación de todas las Biblias del mundo. Desde Alemania fue cuando nació la imprenta y las primeras impresiones de la Biblia que hasta el día de hoy proliferan por las naciones. Por ahí han dicho algunos presidentes que ya ni siquiera están. Ni Jesús impedirá que yo esté aquí. Ya no están. Y Jesús sigue igualito. Sigue estando vigente, demostrando que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera, que Él tiene el poder para perdonar pecados, etc. Termino. Creo que ya hablé bastante de la posmodernidad. Las columnas de pensamientos basados en el descontento, en la frustración y en las amarguras, han sido el caldo de cultivo con las cuales las tinieblas siempre han planteado una manera de pensar. Al final de cuentas, es el alma herida. ¿Sabían ustedes que Nietzsche era el hijo de un pastor? Nietzsche, el que dijo que Dios estaba muerto, ¿no? Él lo mató en su mente y dijo, Dios está muerto, y creó toda una filosofía que muchos posmodernos han tomado desde el pensamiento de Nietzsche. Pero Nietzsche era un hijo de un pastor y el pastor era un hombre consagrado al Señor. Amaba a Dios, era un ejemplo de cristiano. Se enfermó y como Dios no lo sanó porque Él es soberano, a veces no nos gusta lo que Dios nos responde. Pero si decimos que Él es el Rey, asumimos la soberanía de sus decisiones. Y Nietzsche no superó jamás que se haya muerto su papá pensando que era un hombre de Dios, que servía a Dios. Entonces, en todo el resentimiento, ¿ves? Un alma herida es terriblemente peligrosa. Mató a Dios. la patudez. Mató a Dios y creó toda una filosofía que se hace de adeptos que tienen la misma herida. Pero si tú te das cuenta, un alma herida que no tiene cercanía con Dios siempre va a terminar desarrollando una cultura de muerte. Su propuesta nunca es vida. Cuestiona eso. Cuestiona a todos los que son resentidos, a todos los que tienen una crítica, siempre tienen a alguien que atacar, pero no tienen una idea y una propuesta. La propuesta es, nieguen la vida, nieguen la felicidad, yo no la tengo, yo nunca la tuve y no quiero que nadie la tenga, porque esta es la realidad. Y por último, si vamos a ser empáticos con ellos, nos vamos a dar cuenta que es en realidad a lo único que pueden acceder, porque no conocen más. Les aseguro, solo Jesús tiene el poder para cambiar esa historia. Si Nietzsche hubiera escuchado al Señor que guió a su propio Padre, te aseguro que su filosofía sería completamente diferente. El alma herida es el caldo de cultivo. Si te das cuenta, los resentimientos, lo que el hombre no ha solucionado, es lo que le hace escribir, lo que le hace pensar, lo que le hace actuar de una manera irracional, de una manera... Hoy día veo tantos huérfanos sociales. Yo me acuerdo cuando estuvimos hace poco en algunas manifestaciones el año pasado. Me llamó la atención la manera en cómo hablan los jóvenes. Por ejemplo, para ellos es una forma de pensar, que escuché a gritos en la calle, pero oído atento. Sepárate de tus padres, libérate de tus padres, loco, libérate de tus padres. O sea, los padres son una especie de opresión. Claro, si han tenido esta experiencia, si los padres han sido unos opresores, si son todo el producto de esta alma herida que se va también transfiriendo generacionalmente, lo que le pueden enseñar a su hijo es más amargura, es más dolor, es más desesperanza, porque no conocen otra realidad. Cuando hablamos de discipular a las naciones, estamos diciendo que a esas personas hay que enseñarles que hay una esperanza, que hay alguien diferente, que hay un poder sobrenatural, que ya pensó en ellos, que los conoce de antemano y que incluso quisiera usarlos para revertir aquello.
Porque si te das cuenta en su impronta, sí son grandes influenciadores. Dios les ha dotado de esa improntación que proviene desde antes. Son grandes líderes, serían grandes comunicadores del reino de Dios, pero como no conocen al Señor, solo conocen la desesperanza, la amargura, el resentimiento, multiplican más de lo mismo. Piensa en todas las filosofías que plantean el antagonismo al reino de Dios y te vas a dar cuenta que nace desde personas que nunca solucionaron algún trauma. O que piensan que ellos son mejores que otros. ¿Ves? Los posmodernistas dicen que ellos son mejores que los modernistas. Y si nos vamos más atrás, en el tiempo del Renacimiento, se levantaron los religiosos diciendo que ellos eran mejores que todo el mundo. Y en el Renacimiento todo era a través de la religión. Todo lo que validaba, lo que pasaba en las naciones era la religión. Momento en donde muchos se aprovecharon. La Iglesia Católica se puso en un sitial de superhonor sobre todas las naciones porque el Renacimiento viene a ser la contestación de una época en donde se le habían cerrado todas las puertas a la vida espiritual. ¿Te das cuenta? Cómo estas cosas suben y bajan. ¿Cuánto tiempo va a durar la posmodernidad? Y Jesús va a seguir en el mismo lugar, demostrándose de la misma forma. Último consejo. Hijitos, el mismo apóstol Juan de nuevo, el discípulo amado, ¿no? Ya es el último tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? No, el último tiempo. Mire, los últimos tiempos, bíblicamente hablando, comenzaron desde que el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en Pentecostés. El profeta Joel lo había dicho, lo trajo a contexto el apóstol Pedro, diciendo, esto es lo profetizado por Joel, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y etcétera, ¿no? Si te das cuenta, los postreros tiempos, entonces, la etapa final, por así decirlo, que el reino de Dios está marcando, comenzó cuando la iglesia fue llena del Señor y de su Espíritu. Pero ahora, si vamos a acercarnos a los últimos tiempos, está más que cumplido un sinfín de profecías y direcciones que ha dado el Señor. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí, me acordé de las figuras tontas, ¿no? De cuando ponen algunos monos feos y le dibujan el 666. Dice, según oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y el apóstol Juan está hablando justamente de los ideólogos. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Entonces el llamado es a entender que este es el mejor momento para acercarse al Señor. Si en ese tiempo ya hablaban de los últimos tiempos, ahora más que nunca la humanidad tiene que entender que estamos avanzando a pasos agigantados para que se dé lo que está profetizado. Va a llegar un momento en donde definitivamente las tinieblas van a gobernar la tierra. Esto está a punto de acontecer. Hay 4, bueno, sería otra prédica, pero se lo dejo ahí. Hay 4 grandes tópicos que están persiguiendo los ideólogos de las naciones. Juntar la inteligencia artificial, la cibernética, la robótica y todo lo que tenga que ver con lo genético para hacer de ello un nuevo hombre. Entonces, era indudable, los ideólogos tenían que romper algunos paradigmas. ¿Usted cree que la cultura trans es la gran liberación de la humanidad? No, es el caldo de cultivo hacia donde caminan las tinieblas. Necesitamos que se dé lo que ya persiguen algunos, búsquelo. Hoy día San Google ofrece un montón de información. El puerto de las tinieblas se llama transhumanismo. Ellos están queriendo forjar un nuevo ser humano. Y fíjate lo que plantean los transhumanistas. Ellos están diciendo que va a llegar un momento en donde el hombre va a tener integrados determinados chips con los cuales se puede hacer uno con la máquina. Hoy día conocemos la tecnología Bluetooth, ¿cierto? Una conexión inalámbrica, otras por puertos USB. Bueno, no han encontrado todavía la respuesta, pero hacia dónde están caminando es que llegue un momento en donde el hombre se conecte con la máquina y el cerebro del hombre con el computador sean uno solo. Y ahí lanzan el debate los transhumanistas, ¿ves?
que necesitaban romper primero los paradigmas de familia, de persona, porque hoy día una persona puede decir, yo me siento hoy día, soy una cabra. Soy una cabra y que nací hace 4 años. Y la ideología de género, ¿cierto?, le valida, pues dice, bueno, los postmodernistas sentimos que si esa es tu individualidad, bienvenida al mundo de las cabras. Pero esa es la guerra, que es la puerta solamente. Están usando a todas esas personas, pero donde están apuntando realmente las tinieblas es llegar a plantear un nuevo ser humano. El punto es, ¿se llamará ser humano o no? Y ya lo plantean los transhumanistas mismos. Ellos ya dicen, cuando el hombre esté conectado a la máquina al hombre, y el cerebro de los dos sea uno solo, ¿quién es quién? Ahí lo dejamos. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. ¿No podríamos terminar un mensaje como este sin hacer un llamado a reconocer el señorío de Jesús? Si no reconocemos personalmente quién es el Señor y cómo vamos a reaccionar, cómo vas a reaccionar tú delante de Jesús. Porque en esto sí que el hombre tiene un problema la humanidad cuando escucha a un predicador. Porque la Biblia dice que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cuál es la palabra de fe que tenemos que predicar? Dice, bueno, cerca de ti en realidad está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. La palabra que por lo menos Dios quiere escuchar de ti es personal. Va a llegar un día en donde tú no puedes venir delante del Señor y decir en el nombre del Dios de mis padres, de mi abuelo, de mi vecina. Tiene que ser personalmente. Dice que si tú crees que realmente Dios envió a Jesús para morir por nuestros pecados, resucitando, y que en esa acción venció todo el poder de la muerte, del pecado, de Satanás mismo. Si tú crees que Él hoy día está vivo y te animas a confesarlo con tu boca, porque dice con el corazón se cree para justicia. Tú puedes estar pensando en tu corazón, sí, yo creo, pero yo lo tengo ahí de manera anónima. Dice el Señor, tienes que animarte a confesarlo con tu boca, porque cuando tú des ese salto de fe, entonces recién se va a accionar completamente lo que Dios ha prometido. Entonces serás salvo. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es ser salvo? Es haber reconocido el sacrificio de Jesús en mi persona o hacia mi persona. ¿Salvo de qué? Primero que todo del pecado, salvo de tanta ideología mentirosa, salvo de la muerte, del juicio que hay contra el pecado, que es la muerte. Así que quiero invitarte a pensar si este es tu día de salvación. Y si va a ser así, tienes que hacerlo de manera valiente. No puedes creer solo a Dios en tu corazón. El misterio se abre cuando tú te animas a confesarlo con tu boca. ¿Ves? Con el corazón se cree para justicia. Si tu corazón es justo, demuestra ahora con tu boca que asumes la salvación. Es raro, pero hay cosas que a Dios le interesa que sean habladas, porque se legalizan delante de Él. Yo iba caminando por una carretera, haciendo dedo. Se mochileaba en esos años también, solo que te llevaban menos. Y pensé en mi corazón, si Dios es real, tendría que estar escuchando mis pensamientos. Y ese día le puse problemas a Dios. Le hice preguntas en mi corazón. Y claro, y si es Dios tiene que saber.
Entonces, porque yo quería demostrar que no existe, ¿no? Esa es la arrogancia del hombre. Pero ejercí fe, lo creí en mi corazón de alguna manera, pequeña, pero le hice preguntas a Dios. Algo así como si tú eres real, si tú existes. Me encontré con una persona que no tenía idea. Él era un guardabosque que nos vio con el amigo que andábamos en una carpa, que no íbamos a morir de frío ahí. Salto del Huilo Huilo, ahí andábamos. En ese tiempo era muy virgen ese lugar. O sea, no está como ahora, ¿no? El tipo nos dice, les regalo un café, vengan a pasar la noche aquí a esta caseta. Ustedes se van a morir de frío ahí donde están. Se sienta, nos regala café. Y las preguntas que yo le había hecho a Jesús, un tipo que jamás había visto en mi vida, lo vi, santiaguino, siempre con esa mentalidad de capitalino, mirando en menos a los demás, quiero decir. Se me sentó un hombre sencillo adelante y era literal, como que el Señor tenía una conversación conmigo. Me preguntaste tal cosa, me dijiste tal cosa y yo te respondo esto, y yo con la boca abierta. Pero duro de corazón, ¿no? Me devolví de esa experiencia y dije, la coincidencia, grande. Entonces, en el mismo mochileo, de vuelta ya, se me ocurre volver a preguntarle al Señor en mi corazón. Nadie escuchó esta conversación. Y me encuentro, llegando a Chillán, con un grupo de jóvenes que nos dicen, íbamos por una carretera muy de noche, y nos dicen, ¿saben qué? No pasen por aquí, ya es peligroso, vengan, pasen, tenemos té, café, pasen con nosotros, pasemos la noche y después seguimos la mañana. Tenemos donde puedan dormir. Así que ya había hecho las segundas preguntas en mi corazón. Y se sienta un joven, vamos a un encuentro cristiano, somos canutos, nos dijeron, quieren ir con nosotros, mira, no tenemos más tiempo, vamos a un retiro, lo vamos a pasar súper bien. Se les veía tan contentos, pero exactamente la misma experiencia. Se me sienta el joven enfrente y mientras me regala, nunca me voy a olvidar, la leche con café más rica que me he tomado, porque tenía mucha hambre, me regaló un pan tostado hecho por él mismo, le puso mantequilla y miel, y se sentó y me dice, tú le preguntaste al Señor esto y esto. No puedo creerlo, dije. Dios es real. Si tú te animas a contarle esas cosas que tu corazón hoy día está sintiendo, te aseguro que Él encontrará una forma de responderte. En tu corazón a lo mejor estás sufriendo. A lo mejor yo quiero reconocer como pastor, como ministro del Señor, quiero pedirles perdón por los malos ejemplos de los pastores, por los abusadores, por los sinvergüenzas que han estado ocupando púlpitos que Dios no quiere que ocupen. Y oro en el nombre del Señor para que el Dios Todopoderoso los saque de esos lugares y salgan a la luz toda esa maldad que hace que su nombre quede mal puesto. Pero dejando de lado toda la maldad del hombre, te invito en el día de hoy a entregar realmente tu corazón a Jesús y ser salvo. Tú no sabes lo que te puede pasar mañana en 10 minutos. Pero si te vas con el Señor en tu corazón, si te reconcilias con Él, entonces la cosa va a ser diferente. Sin embargo, a este Dios se le debe experimentar de manera personal. Cierren sus ojos, por favor. Si tú te animas, quiero invitarte a levantar tu mano, si te vas a reconciliar con el Señor en el día de hoy, si vas a entregar tu vida por primera vez al Señor, y sean sanos en el nombre de Jesús. El Señor me muestra una mujer, yo no te conozco, pero el Señor me dice que tú acabas de levantar la mano diciendo que te quieres reconciliar con Él, que lo que había en tu corazón era dolor. Y dolor por heridas que son reales, que el daño provocado a tu persona fue muy duro, que te hizo dudar hasta del Señor. Pero por alguna razón que ni tú misma, porque eres una mujer, ni tú misma puedes explicar, sabes que Dios te está hablando en este instante.
Y yo te digo, tu corazón está siendo sano. La opresión que sentiste todo este tiempo está desapareciendo. Y el Espíritu del Señor te va a regalar como un calor que va a entrar ahora físicamente para que sepas que Él es el Dios que está tratando contigo. Se sana en el nombre de Jesús. Y vuelve a tomar tu lugar, dice el Espíritu del Señor. Vuelve a tomar el lugar con el que tú me adoraste con tanta alegría. Si hay algo que al Señor le gustaba de tu persona, era la alegría, la libertad que emanaba de tu forma de ser, que a Él lo hacía sentir tan bien representado. Vuelve a ser la mujer feliz que siempre has sido y olvida el pasado. De tus errores, dice el Señor, no me quiero acordar más. Y escribe una nueva historia con Él. Amén. De las personas que levantaron sus manos, queremos orar para que ustedes sean confirmados por el Espíritu del Señor. Sean libres en el nombre de Jesús. Oro para que nuestro Dios inscriba sus nombres en el libro de la vida y que desde este día en adelante se marque un antes, un después, que va a estar lleno ahora de la presencia del Señor y el compañerismo que Él siempre quiso tener contigo. Amén. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. El Señor es digno.